Buenas noches, antes que nada, gracias por estar aquí. Somos un grupo pequeño pero bueno. Le agradezco a la administración municipal, al alcalde, a nuestros representantes, a Stephen, a todos ustedes por estar aquí, a Edgar por haberme ayudado, a Sandra por ser colaborador incondicional en este proyecto, a Puruca y a todos ustedes que se han dado cita hoy aquí para compartir este lanzamiento de este libro. Bueno, Gilito, quiero que conozcas un poco que este libro tú lo lanzaste en un país que fue donde hiciste la gran apertura. Háblame de ese lanzamiento que fue en Colombia. Eso es así, estuvimos en Bogotá, en la librería Lerner, es una de las librerías más grandes de Bogotá. Estuvimos haciendo el lanzamiento el día 12 de marzo, estuvimos allá, casa llena, y fue una verdadera impresión. Bien agradable ver tantas personas que uno no conoce en un país extraño, pues compartiendo y disfrutando de un rato diferente, en un tema diferente, tratando cosas diferentes. Fíjate, hemos visto la editorial del libro, que es bien conocida a nivel mundial, que es Planeta. ¿Cómo lograste entrar ahí? ¿Cómo se interesaron en estos escritos tuyos? Mira, yo todavía no sé cómo llegué ahí, pero llegamos. La verdad es que Planeta el año pasado fue la sexta editorial más grande del mundo y se mantiene siempre en las primeras 10. En términos de escritores españoles, escritura en español, es la primera, pero por mucho. ¿Okay? Estas empresas, estas editoriales reciben aproximadamente 200, 300 trabajos al mes y para mí es un honor de verdad que hayan escogido el Gran Abismo Humano para desarrollarlo y que convertirse en parte del proyecto. De verdad, decía ayer en una entrevista que me estaban haciendo en radio que yo me siento como jugando para los Yankees. Una vez como una editorial Planeta que acepte y acoja este proyecto. Eso es así, estamos muy contentos, pero fíjate, ya lo tocaste. El tema del título del libro, impresionante, el gran abismo humano. Mira, Maribel, aquí se unen dos circunstancias. Yo estoy en las clases de maestría, tratando de hacer mi maestría, en la tesis de maestría, y tengo a este profesor que se llama Eliseo Colón Sayas, que yo un día le llevé una asignación. Cuando le entrego la tarea que él pidió, él me dice, pero eso es lo que dicen los textos que tú tenías ahí. Y yo, pero pues de eso se trata, usted me manda a leer unos textos y aquí está. No. Tú tienes que crear conocimiento. Y eso a mí me impactó, porque en generalidad uno va a la universidad, ¿a qué? A que le den el conocimiento a uno. Uno no va a hacer el trabajo de la universidad. Y en ese momento, cuando ese profesor me dice eso, y yo pienso, yo puedo producir conocimiento. Hasta ese momento, yo no sabía que yo tenía la capacidad de producir conocimiento. Surge la parte de la tesis, y estoy buscando un tema para la tesis, y me encuentro con este caso de esta niña ucraniana que es abandonada por sus padres a la edad de 3 años y es rescatada a los 9 años por un grupo de vecinos y demás. Y lo que vemos es que una niña convertida en perro, una niña que corre en 4 patas, una niña que ladra prácticamente, una niña que inclusive ha desarrollado su olfato, su oído, su visión, parecida a lo que serían los perros que eran quienes la estaban cuidando. Entonces, recuerdo que cuando estamos discutiendo ese caso, estamos en un salón con una socióloga y yo le hago la pregunta a la profesora y le digo, profesora, ¿eso es una niña o es un perro? Y para sorpresa mía, la profesora me dice, sí, eso es un perro con características andrógenas, o sea, con características humanas. Obviamente este profesional lo está viendo desde la parte de su comportamiento. Y como se comporta como perro, ella lo cataloga como perro. Pero si nosotros le hacemos la pregunta a un pediatra, ¿qué nos va a decir? Al mirar el cuerpo de la niña y obviando su comportamiento, nos va a decir que eso es una niña con un problema de comportamiento. Obviamente, desde cierta perspectiva, ambos tienen razón y sería bueno que cada lector llegara a su conclusión una vez pase por el libro. Pase por el libro, fíjate cómo dice, tiene que pasar por el libro.
Esta situación, el ver una niña convertida en perro, nos hace pensar entonces que la humanidad es algo que no viene inscrito a nuestra biología, porque se puede perder. Y por ejemplo, a ti no se te puede perder un brazo, a ti no se te puede perder una pierna, porque eso está adscrito a tu cuerpo. En el momento en que el ser humano se convierte en otra cosa, en este caso un perro, podemos pensar que entonces que la humanidad no viene atachada a nosotros, no viene pegada a nosotros, y si entonces la humanidad puede perderse, la pregunta en el libro es, ¿cómo se gana? Esa es la pregunta de investigación. Para tratar de clarificar y arrojar luz acerca de cómo se gana la humanidad, el Gran Abismo Humano plantea una travesía, es un viaje, y vamos a ir viajando por diferentes instancias, y para saber cómo el ser humano crea su humanidad, obviamente tenemos que ver al cuerpo humano, y tenemos que entrar en el cerebro y las características del cerebro, porque la primera característica, lo primero que necesitamos para crear humanidad es tener un cuerpo humano. Un perro no va a poder ser humano, un humano puede llegar a ser perro, y esa es la gran diferencia, ¿ok? Una vez tenemos el cuerpo humano y nacemos, lo que planteamos es que el ser humano no viene con ningún instinto, ¿ok? Y esto es una cosa que a lo mejor la gente, pero como que no tenemos instintos. Como los animales, que sí. Correcto, el resto de los animales. El instinto es un patrón de conducta genéticamente heredada, tiene que venir en los genes, y tiene que ser común a la especie y universal de la especie. O sea, quiere decir que todos los miembros de la especie se manejen más o menos de la misma manera. Eso como el ejemplo, el perro, el gato. Ya ellos, el perro es canino, el gato es felino, y ellos tienen ya su... Fíjense, bien interesante, si nosotros vemos un pájaro haciendo el nido, ¿quién le enseñó? El pájaro no va a ninguna escuela a aprender a hacer el nido. La tortuga cuando nace, sin conocer a su mamá y sin saber lo que es la playa y el mar, arranca para la playa. Y no solamente eso, después de los años regresa a la misma playa, a desovar. O sea, se han visto casos de, inclusive, de mariposas que van de un país a otro y hacen la ruta desde su generación. Bien interesante, esa se llama la mariposa monarca de México. Sí. Esa mariposa sale de México, llega hasta Canadá. Son aproximadamente, creo que son 6 generaciones. Ninguna termina el trayecto, pero todas saben para dónde tienen que ir. Esos son los instintos. Es un comportamiento que ya viene inscrito y un conocimiento que ya tú sabes cómo te vas a manejar. En el caso del ser humano, eso no pasa. Y fíjense que no pasa a tal grado que el ser humano es el único animal que hay que enseñarle cómo camina. Si usted no le enseñan cómo camina, usted nunca se levanta en sus 2 piernas. Usted gatea, usted hace como la nena que vive. Así que el nacer, en el caso del ser humano, es caer en un abismo, porque no tenemos ningún conocimiento previo al nacimiento que nos indique cómo funcionar para vivir. Okay. Pero como podemos ver nosotros las caras, aquí nadie se está cayendo en un abismo, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros ahora mismo no nos estamos cayendo en un abismo? Porque según el libro, van a ver lo que tengan la oportunidad de leerlo, el abismo está cubierto, lo que yo le llamo, por una mesa, y es una mesa de 4 patas, ¿ok? La primera de esas patas ya la hablamos, que es contar con un cuerpo humano. Sin un cuerpo humano no podemos crear humanidad. La otra pata de la mesa es que ese cuerpo humano tiene que estar en algún lugar, en alguna época, en algún siglo, inclusive en algún país, en alguna cultura, en algún sistema político. Pero no solamente eso, si estás dentro de tu casa, ¿qué lugar ocupas dentro de la casa? No es lo mismo ser el papá que ser el hijo, que ser la mamá, que ser el abuelo, que ser el primer hijo, ser el segundo, ser el tercero. Así que el entorno donde tú estás es la segunda pata de la mesa, ¿ok? La tercera pata de la mesa
es sumamente importante y le llamamos el cuidador. Fíjate que el ser humano, al ser mamífero, y por su condición abismal, es el animal que más tiempo necesita antes de estar listo para manejarse por sí mismo. Y créeme, yo conozco gente de 50 y 60 años que todavía no se manejan por sí mismos. ¿Okay? Así que desde esa perspectiva, el cuidador es sumamente importante, porque el cuidador nos va a dar el líquido que nos mantiene vivos, que es la leche materna, y nos va a presentar la cultura, ¿ok? Y nos va a decir cómo tú te llamas. Tú no te pusiste el nombre, ¿ok? Así que desde esa perspectiva todos nos lo dicen. Tú te llamas así, tú vives así, y ahí vamos montando idioma, nuestra relación. La cuarta pata yo le llamo el objeto, y a lo que se refiere son a las tecnologías que utiliza el hombre, todo lo que el hombre hace. Fíjense, si el hombre no tiene instintos, que una de las primeras tecnologías que utilizó el hombre fue manejar el fuego, y el hombre ha sido el único animal en la historia que en vez de huirle al fuego, fue donde el fuego a ver qué era. Todos los animales al día de hoy le huyen al fuego, y gracias a la ausencia de instinto del hombre le permitió ir allá y empezar a jugar con él y manejarlo hasta que al final lo domina. Así que las tecnologías montan esa cuarta pata de la mesa que evita que nosotros nos caigamos. Ahora bien, nosotros no nos estamos viendo aquí, nadie cayendo a un abismo, pero le voy a hacer una pregunta. Si usted tiene un paciente esquizofrénico, una persona que está perdiendo el contacto con la realidad, le pregunto, posiblemente usted no esté una persona viendo una persona de frente que está cayendo en un abismo frente a usted. Si usted tiene un adicto a drogas crónico, una persona de verdad que ya usted posiblemente no esté viendo una persona que está cayendo en un abismo frente a usted. Alguna persona con alguna condición de Alzheimer. Correcto. Y entonces el abismo te lo enseña si se parte cualquiera de las cuatro patas, y te voy a explicar. Vamos a suponer que tú pierdas un cuidador, tú pierdas tu cuidador. Hay personas que no se recuperan. Hay personas que no se recuperan de haber perdido todo lo que tienen, de haber perdido un trabajo, y estamos hablando del entorno. Perdiste tu entorno laboral, esa pata de la mesa se aflojó. Pero ¿qué pasa? Te quedan unos cuidadores, te queda un cuerpo humano, te quedan unas tecnologías. O sea, cuando aquí te falla una de las patas de la mesa, vemos que todavía tienen tres que pueden salir al rescate y tratar de que esa mesa no se caiga. Me pasó algo bien interesante en Colombia cuando estamos presentando el libro, y es que recibí un mensaje de una persona que me decía que ella había llenado su abismo con el Señor Jesucristo. Y yo le escribí, amén. Si a usted en su mesa lo acompaña el Señor Jesucristo, usted tiene la mejor compañía en esa mesa. Pero antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿estaba o no estaba en un abismo? Y me escribió, sí, estaba en un abismo. Así que, y le escribí, amén, y siga con el Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, la creación de sentido es algo que estamos montando, que en parte nos han adscrito, pero que podemos entender para entender mejor nuestra humanidad. ¿Ok? Así que, dentro de esa perspectiva, la invitación es realizar la travesía, porque vamos a ir pasando por un montón de instancias. Tenemos que ver sociología, vamos a ver un poquito de historia, vamos a ver psicoanálisis, vamos a ver, pero todo escrito de una manera bien sencilla, para que la gente lo pueda comprender. Y otra cosa bien chévere del libro, Maribel, es que si usted puede verlo frente a una computadora, porque todos los casos son reales, y en la que le salga, digamos, un nombre, alguna situación, usted puede entrar a YouTube, usted busca la computadora, y usted lo que estamos discutiendo en el libro lo puede estar viendo en la pantalla, que es una cosa que usted va a ver, porque todos son reales. Y yo utilizo una frase que es que muchas veces la realidad es más dramática que la ficción. Y estos casos que estamos viendo de estos niños ferales, que es como se llaman los niños que han estado desprovistos del contacto de otros seres humanos en las primeras etapas de vida, son unos casos que
una gran cantidad de profesionales de la salud no conocen. Y eso es una preocupación que yo tengo, de verdad. Yo he hablado con unos cuantos de ellos y me dicen, no sé lo que es eso. Quizás es porque se ve como un mito, como si fuera calzán o algo así, como que no es apto para el análisis científico, cuando en realidad estos casos nos están dando lo que nosotros no podemos experimentar a través de la ciencia, que es poner un ser humano a vivir como unos animales a ver qué pasa. Eso uno no lo puede hacer, pero sí uno puede aprender cuando ocurre, y de eso se trata esta investigación. Me gustaría que hablara un poquito, entonces, relacionado a lo que estamos hablando, ¿el hombre nace bueno o malo por naturaleza? Mira, eso es un debate de siglos. Esa pregunta me la hicieron allá en Colombia cuando estuve, y la manera de contestar esa pregunta es de la siguiente manera, valga la redundancia. El hombre puede nacer bueno y puede nacer malo por naturaleza. Me explico. Todos tenemos diferencias. Tú tienes un cabello de un color, yo de otro, tú eres mujer, yo soy hombre. Todos somos diferentes, por eso nos reconocemos en la calle, no somos todos iguales. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, la diferencia en el ser humano genera precisamente que tenemos unas cargas genéticas diferentes. Por ejemplo, puede haber una persona que tenga un déficit en procesar o producir dopamina o serotonina. Son sustancias en el cerebro que te ayudan a experimentar la felicidad. Si tú biológicamente, por alguna razón, no produces esas sustancias, posiblemente tengas una predisposición a ser más violento porque no te puedes sentir feliz. Hay teóricos que dicen que eso te condena. Hay gente que dice que ya tú naciste malo y no tienes solución. El planteamiento del gran abismo humano es que te quedan 3 patas todavía de la mesa que te pueden sostener. Por ejemplo, a lo mejor no puedes producir serotonina, pero la tecnología puede producir un medicamento que la suplante. A lo mejor puedes cambiar tu entorno a otro entorno. A lo mejor vas a necesitar otro tipo de cuidador o sea, lo que establecemos es que no necesariamente el que tú vengas con unas deficiencias al momento de nacer indica que tú estás condenado a vivir cierto tipo de vida. Ahora bien, necesitamos conocer cuáles son esas instancias, porque si no sabemos cuáles son las instancias que nos mantienen alejados del abismo, pues entonces se nos hace más difícil poder manejarlas y jugar con ellas para entonces no caernos en el abismo. ¿Tu libro de autoayuda? Mira, Maribel, yo creo que todos los libros son de autoayuda. Yo creo que el que busca un libro y busca leer, busca algo siempre. Lo que no es un libro que te invite a esperar a que las cosas pasen. No es un libro que te diga que el universo conspira para que las cosas surjan. Tú te sientas y tú haces un decreto y eso va a aparecer como si fuera arte de magia. O sea, esto es un libro que te invita a la reflexión y que te da unas herramientas. Es algo bien interesante porque me decía la editora del libro, y a mí me pasa también, a varias personas que han leído el libro, que después que tú lees el libro, empiezas a pensar diferente. ¿Ok? Y empiezas a pensar diferente porque vas a empezar a ver a las personas como desde 4 puntos de vista a la vez. Y es bien difícil porque yo no sé cómo explicártelo, pero una vez los vectores están, las patas de la mesa están explicadas, la editora me decía, oye, ¿tiene alguien por ahí? Y digo, ¿quién se habrá sido su cuidador? ¿En qué entorno habrá nacido esta persona que es así? O sea, tendrá algún... empiezas a ver las cosas de diferente manera. Así que, si es un libro de autoayuda, yo creo que todos los libros de alguna manera son de autoayuda hasta para relajarte. Te ayudan hasta para relajarte, para tranquilizarte, para buscar un momento de solaz. Lo que sí me preocupa, Maribel, es que hemos dejado de leer. Y la lectura genera un tipo de pensamiento y de comunicación contigo mismo, porque fíjate que cuando tú lees el otro estorba. ¿Ok? Así que es una relación, la lectura genera una relación tan personal con uno mismo que es una habilidad que no debemos dejar perder. Eso es así. En algún momento el libro ha sido, ¿qué fue lo más difícil para la redacción del libro, la explicación del libro? ¿Qué parte fue la más difícil? Pues mira, Maribel, yo creo que la parte más difícil del libro es tratar de explicar
algo que pasa a la vez, poco a poco. ¿Me explico? Yo tengo que escribir el libro letra a letra, porque es que así es que se lee. O sea, tú empiezas con una letra que forma una palabra, la palabra una frase, la frase una oración, y tienes un punto y sigues con la otra. ¿Qué pasa? En realidad, lo que yo te tengo que contar poco a poco, todo surge a la vez en la creación de sentido. Es por eso que aparte del texto, el lector del libro va a ver que se desarrollan unos diagramas. Y hay unos diagramas que van explicando las diferentes instancias. ¿Cuál es la intención del diagrama? La intención del diagrama es que tú puedas ver todo el proceso a la vez. Cuando tú ves una foto, tú ves todos los elementos a la vez. Si yo te explico una foto, a lo mejor tardo 20 páginas en explicártela, porque empiezo en una palabra hasta tratar de que tú entiendas que nunca la vas a ver, pero si ves una foto de frente, vas a ver todo el proceso. Así que el libro, aparte de proponer esta situación de los 4 vectores y de cómo se genera la humanidad, está acompañado de unos diagramas para que sea más fácil y que las personas puedan ver de primera mano lo que se está explicando. Pues me gustaría ahora, si alguno de que está con nosotros quiere hacerle alguna pregunta relacionada al libro a Gil, este es el momento. Seguro que sí, confianza. ¿Sí? Adelante. La portada del libro. Mira, eso es una gran suerte, porque yo estaba buscando precisamente una portada para el libro, y un día estoy en el internet y me encuentro con esta espectacular obra de un artista de un país de estos rusos, se llama Albert Gorky. Y yo le dije a Sandra, esta es la obra del libro, ¿qué hacemos con esto? De verdad, mira, se me temblaban las rodillas. Y Sandra me dice, pero vamos a escribirle, vamos a buscar la manera. Yo no sé cómo ella ha traducido una carta en francés, se la enviamos y para sorpresa de nosotros, llega un correo de ella para que dice, sí, úsela, así, sí, ya, listo. ¿Qué necesita? Una carta, te envío, no hay problema. Y así surge esta gran portada, que tengo que agradecerle, ya está saliendo el libro para allá, no sé, yo espero que llegue a Rusia el libro, pero ya salió. Y le agradezco de verdad, a lo mejor nos está viendo, Albert, thank you. Yo no sé decirlo en francés, pero te lo digo en inglés. Thank you por esa obra, de verdad que nos ha prestado, muy agradecido. Y sí, es parte de, y recoge básicamente lo que estamos planteando, porque ese es el abismo, de verdad. Y debemos entenderlo. Y una cosa bien importante, y lo trabajamos en el libro también, es que si partimos de la premisa que caemos en un abismo, la condición natural del ser humano es la depresión. ¿Cómo usted no va a estar deprimido y vivir deprimido si usted no sabe quién usted es? Y usted nace cayendo en un abismo. Así que muchas veces vemos cómo la depresión se considera una enfermedad, cuando quizás lo que hace el ser humano es echar un atisbo, echar una mirada al abismo que es existencial, que es lo que lo conforma. Cuando quitamos todo el frosting de todo lo que nos han enseñado, de quién tú crees que tú eres, de dónde tú vives, de esto, cuando quitamos todo eso, de verdad, lo que queda es ese hueco. ¿Hay otra pregunta? Sí. Se ve interesante las cosas, se ve tan interesante que da gusto y como que te da en la mente entender que es algo muy interesante lo que se va a leer. Sí, invita a uno como que a mirar, es como un hueco. Invita, y esa es la idea. Habían otras propuestas de portada, pero era como yo dártelo todo, y yo lo que quería era hagamos un hueco, algo que sea negro, que la gente tenga que ir allá y buscarlo, porque es lo que representa de verdad, es lo que representa de verdad. ¿Alguna otra pregunta? En confianza pueden preguntar lo que ustedes quieran. ¿Cuáles han sido los abismos que te han motivado a escribir pues el libro? Pues mira, todos hemos pasado por abismos. Yo creo que ustedes conocen uno de los abismos más grandes que me ha pasado a mí. Yo perdí mi familia en 18 meses, de sorpresa. Y ya gracias a Dios yo había terminado el libro cuando todo eso pues lamentablemente sucedió. Pero en realidad los abismos nos los muestran los niños reales. ¿Okay?
Hay un caso bien particular, que es el caso de una niña en los años 70 en California. La niña te motiva a escribir el libro. Correcto. Ok. El yo ver una niña convertida en perro, que obviamente ha perdido su humanidad porque ya es perro. O sea, me invita a pensar que si la humanidad puede perderse, entonces ¿cómo se gana? Si ella perdió la humanidad, o sea, ¿qué yo tengo que hacer para rescatar a esa niña? Y hay una situación bien interesante, y es que el cerebro humano termina de cocinarse fuera del útero materno. Así que el ser humano tiene hasta los 14 años para aprender un lenguaje. Hay un tiempo finito de que el ser humano termina de montar. Está viendo un video, está en mi página en Facebook, de cuando el bebé nace, el cráneo no está sellado. Hay unos huecos que se van. ¿Para qué? Para que el cerebro se termine de cocinar y vaya ocupando ese espacio. Si el niño tuviera el cerebro cerrado, es una condición que hay que tratar automáticamente, rápido, porque le afecta su desarrollo. Así que esas primeras etapas son esenciales. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso del objeto, es que en estas generaciones, mientras más adelantan la tecnología, son los objetos los que cuidan a los niños. Es el iPad, es el video, ¿ok? Y tenemos que tener cuidado porque lo están programando. Se están programando sin supervisión. Yo me paso viendo estos videos de estos niños virtuosos en los instrumentos, lo han visto, estos pianistas fabulosos, violinistas, chelistas, o sea, niños que han estado expuestos a esos entornos. ¿Cuántos pianistas fabulosos tenemos en Puerto Rico que nunca han visto un piano? Que tienen la habilidad, que vinieron con esa capacidad, pero si tú no le pones el objeto en la mano, si tú no le das la oportunidad de ver el entorno en la mano, perdimos un gran pianista, perdimos un gran pintor, perdimos un gran actor, ¿ok? Porque el niño se está montando, no sabe quién es, cambia de entorno, entonces se va con el corillo, como decimos, y lo perdemos. ¿Por qué? Porque los cuidadores cambian. Ahora no es la mamá la que lo está cuidando, ahora es el dueño del punto el que lo está cuidando, y el que le ha dado chavo, y el que le está diciendo cómo es. Porque había un tiempo, hace reciente, que a mí me sorprendió que en la escuela el más famoso era el más malo. Entonces tú tenías que ser el más malo. Entonces, ¿dónde estamos? Si la aspiración mía como grupo es ser el más malo, ¿qué tipo de humanidad estamos creando? O sea, son cosas que debemos ver. Las personas que se dedican a la educación tienen una gran responsabilidad en sus manos con las nuevas generaciones, porque ellos son los que van a estar luego a cargo de todo lo que somos. ¿Alguna otra pregunta? Elizabeth. ¿Qué mensaje quieres llevar con el libro? Que tengamos más sensibilidad, que podamos reconocer el abismo que tiene mi compañera aquí al lado, cualquiera de nosotros. El mensaje del libro es, número uno, que hagamos lo que estamos haciendo hoy aquí. Si nosotros nos sentamos y analizamos nuestra humanidad, y yo te digo lo que tú entiendes, y ya hay una ganancia. Número dos, entender cuáles son las herramientas a las que nosotros le podemos echar mano en caso de una crisis. En Yabucoa tuvimos una crisis de entorno. El entorno explotó. Tuvimos un huracán, pero gracias a los cuidadores como nuestro alcalde Rafael Zurillo Ruiz, y nuestros representantes que estuvieron de sol a sol, sin dormir, con las tecnologías, los equipos que se compraron, la gente que nos ayudó, ¿ok? Y nuestro cuerpo, que era lo que teníamos, porque no teníamos nada más, con eso empezamos a echar allá. Fíjense cómo un entorno cae y hay otros elementos que salen a su rescate, ¿ok? Usted puede ser la mejor persona del mundo hasta que quizás alguien le haga algo a su hijo, o a su esposa, o a un familiar, y el ser humano cambia así. Por eso es que el ser humano no es posible predecirlo, y sí explicarlo, que es lo que trata de hacer el libro,
lo que tratamos de traer es una explicación a la humanidad, ¿ok? Y que obviamente dentro de esa explicación podamos presentar las herramientas que nos ayudan entonces a crear una mejor humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad cambia, pero el cambio no necesariamente tiene que ser positivo. La humanidad puede cambiar hacia lo negativo, porque el cambio no garantiza que sea para lo bien, garantiza que es un cambio. Así que hay que velar, hay que velarlo, hay que velar las nuevas generaciones. Yo estoy seguro que si le damos la oportunidad a muchos de esos niños, vamos a ver grandes cosas. Porque la genética, ahora hablemos de la genética del boricua, que dicen que nosotros somos los mejores. Así que ya el aparato biológico y la genética aparentemente la tenemos. Ahora es crear las condiciones. Ahora es crear las condiciones de que podamos desarrollar una mejor humanidad para todos. Alguien adicional por aquí, levantó la mano, a ella primero. Sí. Bueno, y aunque tú no lo creas, en mi casa no eres tema de conversación por mucho tiempo. Y hace como una semana estuvimos como 2 horas hablando de ti y de tu libro. Y una de las preguntas que nos surgió, así que nos llevaste a pensar, ya salimos del libro, estamos fuera del libro. Todavía piensan acerca de eso, esto es bueno. No, que nos llevaste a pensar y qué hubiese pasado con esa niña si en vez de ser un grupo, una jauría de perros o qué sé yo, hubiese sido un mono, un elefante, una jirafa. Ok, mira lo que pasa. Variedad de animales. Lo que pasa es que esos animales no se mezclan entre ellos mismos. A lo mejor el elefante le va a dar una patada al león o algo por el estilo. Pero mira, lo que pasa es bien interesante y es que hay ciertas especies de animales que su instinto no le permite matar bebés de otras especies. ¿Ok? No solamente se ha dado en el caso de perros, los lobos, los osos. Hay un niño pollo que lo crearon en una granja de pollo y él se copió a los pollos. ¿Por qué? Porque el ser humano copia. Quizás si pudiéramos escribir algún instinto al ser humano es que copia, pero entonces la pregunta mía es, ¿qué instinto es ese? Que lo que te dice es copia lo que haga el otro. Ahí no hay una dirección de acción. ¿Ok? Hay un caso reciente, que estuvimos hablando también en Bogotá, que es este investigador que hace un experimento con su hijo, pues como era el hijo de él, no le pidió permiso a nadie, y lo pone a convivir con un mono. La idea era que el mono se humanizara. En realidad lo que estaba haciendo es que el nene se estaba convirtiendo en mono, y el investigador tuvo que pararle el proyecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en las primeras etapas de vida, el mono tiene un instinto y el hombre lo que único que puede hacer es copiarse de él. Así que si no lo sueltan rápido, termina convirtiéndose en un mono y no el mono convirtiéndose en humano. ¿Ok? Así que nosotros, la grandeza del ser humano no está en lo que nos sobra, está en lo que nos falta. Porque la ausencia de instinto es una gran ventaja y una gran maldición. Maldición porque no tenemos ninguna guía, que nadie nace con un libro para ver cómo nos manejamos. Pero una gran ventaja porque no nos ata a nada. Si yo soy el papá de alguien y le digo, mira, te voy a dar la libertad, pero te voy a depositar $2,000 todos los meses en una cuenta de banco, ¿eso es libertad? Eso no es libertad. Si yo te quiero dar libertad, yo te tengo que soltar. Y la naturaleza del ser humano no soltó. ¿Ok? Por eso es que el ser humano como especie quizás tiene la mayor dificultad de comunicarse con miembros de su propia especie. Ahora mismo, en el siglo XXI, trata de ir a Venezuela, trata de ir a Rusia, a los Estados Unidos, hay unas diferencias porque somos diferentes y no hay unidad. Entonces, nos han creído hacer entender que somos iguales. No somos iguales. Y no debemos buscar la humanidad en el ser humano. Debemos aprender a respetar las diferencias. Eso es lo que debemos hacer. Y no cantar como si fuéramos igualdad, como si todos fuéramos iguales, porque no somos iguales. ¿Alguna otra? ¿Vino con Stephen? Hablando de instinto, mi instinto de periodista no me deja hacer cosas. Quiero hacer una pregunta. Seguro. Aunque Maribel lo ha hecho magistral, de verdad. Te
Gracias, de verdad, con mucho cariño. Ya sé a quién voy a llamar Para el libro, Vamos a estar contigo en tu libro, claro que sí. cuando no pueda hacer mi programa. Me invitas y yo te ayudo. Gracias. Gil, hablaste ahorita del encuentro con tu profesor universitario. Y entonces cuando yo tuve el libro en mis manos por primera vez, yo veía un libro de texto de una clase de humanidades de universidad. Te pregunto si mientras tú lo escribías o luego de completada la obra, tú visualizas tu libro entrando como libro de texto en universidades, porque de verdad que en las clases de humanidades se toca mucho este tema y tú estás trayendo un giro que por lo menos cuando yo estudié humanidades no se tocó. Mira, pensamos en hacer un texto académico, pero pensé que